Y nosotros seguimos con más análisis. En este caso vamos a poner el foco sobre el análisis de los mercados y, como todos los lunes, saludamos a Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, ¿qué tal estás? Muy buenas. Franco, semana marcada por las FANG, por las grandes tecnológicas estadounidenses, que esta semana pues vamos a tener toda esa cascada de resultados empresariales, además en una semana en la que no solo miramos a los protagonistas empresariales en esa temporada de resultados, sino también a cómo los mercados puedan digerir los mensajes que vamos a conocer por parte de los bancos centrales. Recordemos que pasado mañana conocemos la decisión de la Reserva Federal y el jueves, al día siguiente, la del Banco Central Europeo. Teniendo en cuenta todos estos frentes, si miramos un poquito al conjunto de la fotografía que nos aportan ahora mismo las bolsas, con un día por el momento negativo en Estados Unidos, ¿qué es lo que estás viendo que te llame la atención en los mercados? Lo has dicho muy bien en el sentido de que bueno, esta semana tenemos que digerir tanto earnings como política monetaria por parte de los bancos centrales, ¿no? Hemos compartido aquí, o bueno, estamos compartiendo aquí en pantalla justamente lo que es un extracto de la presentación que bueno, hacemos de forma recurrente con clientes en Admirals de cara a apertura europea americana. Y fijaos que es una fotografía que en el fondo nos ayuda a entender un poco dónde estamos situados de cara sobre todo a lo que es la política monetaria, ¿no? Arriba a la izquierda, la Fed. Abajo a la izquierda, Banco de Canadá. Y diréis, ¿por qué hemos puesto el Banco de Canadá? Bueno, el Banco de Canadá lo hemos puesto porque fue el primero, o ha sido el primero recientemente, que ha comunicado un freno en la política monetaria. Han dicho, hasta 4,5, se acabó. Bueno, al menos de momento y se mantiene en ese nivel, ¿no? Entonces, fijaos que la Fed está ya en el 4,5. Lo que van a comunicar esta semana, que además la Fed va primero, es un aumento de 25 puntos básicos. ¿Esto es importante, sí o no? Bueno, por una parte está descontado a nivel mercados, que lo van a hacer. Lo que no está descontado, y es lo que el mercado está esperando, es cuándo van a frenar. Y no estamos hablando de pivotar, estamos hablando al menos de frenar, al igual que ha hecho el Banco de Canadá. Si miramos a la derecha, tenemos Europa y el Bank of England, que además van después, justamente, ¿no? Entonces, fijaos en términos de tipo de interés, cómo está Europa y Reino Unido, y por otro lado, Canadá y Estados Unidos. Ahora vamos a una de las variables más importantes que hay que tener en cuenta, que es la inflación. O sea, es decir, fijaos cómo ha remitido al mismo ritmo que en Canadá, más o menos, por eso estamos poniendo Canadá en la comparativa con la Fed. Canadá al 6,3 de inflación ya han dicho en su política monetaria que se queda el tipo al 4,5. Entonces, Estados Unidos también ha remitido de forma considerable. Entonces, la pregunta no sería ya tanto que si bien los earnings son una parte importante de la ecuación, pero recordemos que los earnings te están hablando del pasado, ¿vale? Es decir, último trimestre año 2022. Pero la política monetaria, que tiene o cobra un poco más de peso, al menos esta semana, es importante porque te dice el futuro, es decir, cómo nos vamos a mover de cara al futuro. Entonces, teniendo un poco esta fotografía general y en términos muy resumidos, yéndonos ahora directamente a mercados, podríamos decir que en Europa puede quedar trabajo por hacer, no solamente por cómo están los tipos, fijaos, sino por cómo está la inflación, que no remite de momento al mismo ritmo que en Estados Unidos. Pero fíjate qué curioso esto, Marta, y esto creo que lo hablábamos también una de las últimas veces. Arriba a la izquierda tenemos el Nasdaq, donde decíamos, bueno, oye, se puede barajar la posibilidad de una lateralidad también, etcétera, 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 etcétera. Vale, pero fijaos digamos, el enorme diferencial que hay en rentabilidad. Y además, todos los time frames, todas las temporalidades horarias de estos cuatro gráficos, Nasdaq, SP500, DAX 40 y el FTSE 100 de Reino Unido, están todos en gráfico diario, todos los gráficos. Entonces, fijaos, el Nasdaq arriba a la izquierda, SP500 arriba a la derecha, y fijaos, bueno, a ver, el Reino Unido, pues por el Brexit y tal, pues no lo podemos considerar como Europa como tal, pero fijaos el repaso que le han metido a la renta variable americana. Desde mínimos, el FTSE 100, una subida del 15. Desde mínimos, el DAX, una subida del 27. Siendo que, y si nos guiamos un poquito por esas pautas estructurales, de máximos decrecientes, de líneas tendenciales, lo rompieron todo. Tanto el FTSE 100 como el DAX. Y además el FTSE, por si fuese poco, Marta, no solamente es que ha terminado con la caída del año 2022, sino que está incluso hasta por encima de niveles pre-COVID. Porque toda esta resistencia que estamos viendo justamente aquí corresponde a niveles pre-COVID. ¿De acuerdo? Y Alemania que va en camino directamente a recuperar los máximos de nuevo.
Entonces, la fotografía general sería la comparativa que hemos hecho entre bancos centrales justamente ahora, poniendo como ejemplo Canadá al ser el primero que ha frenado la subida de tipos con una inflación muy similar a la de Estados Unidos, y luego en materia de mercados, esa divergencia que hay en el rendimiento de los selectivos de cara a Europa y Reino Unido con Estados Unidos. Entonces, ellos podrán decir, porque ya hemos visto que muchos miembros de la FED decían, no, vamos a subir el tipo terminal al 5,5 más. Bueno, ya veremos porque, y esto es un llamamiento realmente a la responsabilidad individual, ¿no? Que podríamos decir a todos los espectadores, de decir, no nos damos cuenta que estamos casi en febrero, no nos damos cuenta que más o menos sí, hace un año al menos Christine Lagarde decía, no, tipos, no vamos a subir tipos. No, esto está controlado. Esto es por un tema de, claro, de la cadena de suministro. Ah, vino Putin, la mejor excusa para los bancos centrales. No, es que esto es culpa de Putin. Cuando luego, evidentemente, el problema se llegó a manifestar de una forma mucho más tangible en la economía en términos de inflación, reconocieron que estaban equivocados y dijeron, ay, pues nos hemos equivocado, vamos a subir tipos como si no hubiese un mañana. Entonces, al final, al inversor, al ciudadano o cualquier persona que se haya guiado por los mensajes de los bancos centrales, resultó perjudicado finalmente, porque dijeron algo que luego no cumplieron y cambiaron el discurso y afectó a la economía y a los mercados. Entonces, responsabilidad individual en todos los sentidos. Y vamos a ver sobre todo esta gran divergencia que estamos viendo, como decíamos, en esa rentabilidad de los selectivos de cara a lo que es Europa y Reino Unido en comparación a Estados Unidos. Estamos hablando de un posible quiebre de toda la estructura. Hablábamos contigo, Marta, no sé si te acordarás, una posible lateralidad justamente en el Nasdaq entre estos dos niveles, debido a que estaba haciendo como una especie de, bueno, de suelo, de base. Ya lo veremos. Y como decimos mucho aquí en negocios, no podemos controlar lo que van a decir, no podemos controlar qué es lo que va a pasar, pero sí podemos controlar las decisiones que tomamos en la cartera, qué niveles técnicos tenemos como catalizadores y a partir de ahí qué gestión o qué parte de la gestión activamos y vamos rotando. Por lo tanto, lo importante es justamente todo lo que acabamos de decir ahora, así que veremos qué nos depara esta semana, que es una semana importantísima en todos los sentidos, en términos corporativos y en el frente macro. Así que lo veremos. Desde luego, semana muy importante, como decías, y vamos a ver, ¿no? Cuáles son realmente los datos que vamos recabando estos próximos días. Bueno, sobre todo, cuál es el calado de los mensajes que nos puedan dejar, por ejemplo, simplemente por citar a los bancos centrales, Jerome Powell y Christine Lagarde, porque al final bien sabemos que eso es lo que más puede generar cierto nerviosismo en los mercados, sobre todo si utilizan algún discurso que vaya un poco en la misma línea de intentar echar jarros de agua fría, sobre todo por parte de Estados Unidos, para que la cosa no se anime demasiado o de forma descontrolada, ¿no? Ese descontrol controlado que prefiere la Reserva Federal en estos momentos. Mientras, sí que me gustaría que nos centrásemos un poco más en detalle sobre las grandes tecnológicas. Venimos de un final de 2022 marcado por los grandes despidos que han acometido estas compañías. Bueno, ha sido el caso de Meta, de Microsoft, de Alphabet, que ha sido una de las últimas. Amazon, bien, las hemos visto todas en tropel anunciando estos recortes de plantilla, debido sobre todo a, bueno, que en 2020 las expectativas que se barajaron han sido muy diferentes a las que hemos tenido finalmente, y toda esa fuerte inversión que hicieron en personal, en nuevas inversiones, ¿no? En nuevos negocios, han tenido que frenarse, incluso han tenido que dar pasos atrás, no simplemente bloquear la contratación o algunas inversiones hechas, sino directamente despedir a gente, directamente cerrar algunas líneas de negocio que pudieran plantearse abrir. ¿Cuál estás viendo cómo estás viendo la evolución, ¿no?, que están experimentando a nivel bursátil estas compañías? Bueno, por citar, ¿no? Pues hablamos de Meta, Amazon, Apple, Microsoft. ¿Cómo estás viendo el comportamiento que están teniendo? Porque sí que es cierto que, bueno, dista mucho, ¿no?, de la realidad que se nos dibujaba hace apenas 2-3 años. Efectivamente, al final lo has dicho muy bien. Al final, digamos que en las estimaciones que ellos tenían de esa posible debilidad del mercado laboral, se quisieron adelantar, ¿no? Justamente se quisieron adelantar a esa amenaza en lo que sería esa demanda laboral, contrataron a mucha gente y luego dijeron, uy, que la demanda también de cara a nuestros productos o lo que sea está bajando. Bueno, pues nada, donde dije digo, Diego, y a partir de ahí llevo a cabo recortes. Es un punto importante. Podemos tocar, por ejemplo,
Meta, que presenta justamente resultados también esta semana. Y es importante destacar justamente eso, ¿por qué? Porque, claro, en el fondo se puede interpretar como algo malo el hecho de esos anuncios de los despidos, en general, que estabas comentando ahora, ¿no, Marta? Creo que puede llegar a tener dos lecturas. Una sería, bueno, me ajusta el cinturón para intentar prevenir algo, que, digamos, para intentar evitar que algo vaya peor a futuro, o por otro lado, pues un mensaje bastante más negativo de, esto va súper mal, tenemos que despedir gente. Entonces, ¿en cuál de los dos pensamientos nos podemos situar, ¿no? Yo creo que al final las tecnológicas, grandes empresas corporativas, tienen ya un estudio de riesgos previo y a todo lo que puede llegar a apuntar esos despidos masivos es justamente a intentar evitar males mayores a futuro, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante verlo de cara a los earnings que presentan y sobre todo de cara al guidance que dan en adelante, es decir, esas proyecciones que dan en adelante. Vamos al caso en ese sentido de Meta. Hemos estado viendo una caída, bueno, espectacular desde el nivel de máximos, no es noticia, ya hemos visto también que pues a lo mejor esa apuesta tan fuerte del CEO de Meta por lo que sería el metaverso, etcétera, etcétera, probablemente en un entorno en el cual la coyuntura no le ha favorecido tanto y entre otros motivos, evidentemente, todo esto ha llevado a que, fijaos, la capitalización de, en este caso, Meta, desde máximos a mínimos, se ha caído un poco más del 75%. ¿No? Entonces, ¿qué menos que prestar atención a todos estos niveles? Y ojo, no solamente a nivel técnico, esto lo solemos decir mucho, ¿no? Aquí si te parece, es decir, podemos empezar a encontrar pues, cualquier figura relativamente interesante, quiebres estructurales, bajar un poquito a gráfico de 4 horas, observar a lo mejor algún quiebre de línea tendencial. Y bueno, todo esto es importante, sí, pero tiene que ir de la mano primero con la macro y luego con el frente corporativo de la propia compañía. ¿A qué nos referimos con todo esto? Esta semana podemos llegar a saber cuál es, como decíamos antes, tanto earnings como guidance, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la postura de estas empresas de cara a futuro, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido anteriormente, esos anuncios en general de los despidos, etcétera, etcétera? Por lo tanto, técnico está bien, pero sepamos combinarlo con los earnings y con las proyecciones que dé la compañía de ahí en adelante. Y luego con el frente macro. O sea, tú fíjate la cantidad de cosas que tiene que haber en la ecuación. Pero es que eso es como se hace de forma correcta. Porque, y esto lo decimos mucho en clientes de Admirals, podemos estar viendo un quiebre estructural, una rotura, un apoyo tendencial, una figura, no sé, la que más te guste de análisis técnico. Pero si te estás perdiendo toda la información paralela, no logras alinear lo que es timing del técnico con el fundamento que hay detrás. En términos de revenues, en términos de ratios, de múltiplos, de macro, bueno, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Meta, sí que es verdad, una de las últimas patas bajistas que tenía era justamente todo esto que estamos viendo aquí de máximos y mínimos decrecientes. Bueno, es algo que hasta el momento tampoco es que haya cambiado significativamente, pero lo que sí en un principio puede llegar a, bueno, sorprender ligeramente es justamente todo el quiebre estructural que se ha llevado a cabo en esta zona, ¿no? Estamos hablando en torno a los $130 por acción que justamente quebraba esta última directriz bajista. Entonces, a partir de ahí, lo que se le pide al mercado de forma adicional es un cambio en la estructura del comportamiento de la acción. Si esto venía con máximos y con mínimos decrecientes y ahora tenemos un máximo que empieza a ser un poquito más alto que los anteriores, cualquier indicio de corrección a futuro que se quede en niveles por encima de los anteriores mínimos ya te está dando una pauta a seguir para un posible cambio estructural. Pero fíjate cómo vamos uniendo piezas poco a poco y con calma. Es decir, nada de entrar a lo mejor el momentum, el FOMO, ¿no? Que le llaman y todo esto, sino que al final darle una perspectiva un poquito más técnica, pero calmada. Un poquito más técnica en el sentido de decir, vale, oye, ¿han habido quiebres estructurales? Sí. ¿Está empezando a haber un cambio tendencial? Sí. ¿Hay rotura de máximos decrecientes? También. ¿Qué es lo que podría pasar si la Fed finalmente, no es que pivote, pero frene el ritmo? ¿Podríamos ver un aumento o una transición en todo lo que es el riscón? Podría darse. Vale, ¿cómo está Meta? Está de esta forma, ha presentado resultados de esta otra y ha dicho esto de cara en adelante. Y además el técnico nos dice esto. Perfecto, ahí es donde se logra alinear todo y con un poquito de paciencia y de calma uno se puede sumar a la tendencia de los mercados, ¿no? Pero al final, como decimos, en resumen, lo importante es saber combinar el frente macro, el frente corporativo con expectativas a futuro y luego la estructura a nivel técnico. Eso es clave. Son tres patas que son fundamentales.
Muy brevemente, Franco, si ahora mismo, por ejemplo, esta misma semana nosotros viéramos que Jerome Powell suaviza un poco el discurso, como decías, quizás no el pivote, pero bueno, empezar a ver ciertas intenciones de que la Fed frene el ritmo. Entonces nosotros podríamos volver a poner la mirada sobre aquellas partes más lastradas de la renta variable recientemente a tenor de los movimientos de los bancos centrales. Mi humilde opinión es que completamente sí, porque al final, y antes lo estabas diciendo muy bien, Marta, al final el mercado es como que ha estado queriendo, o mejor dicho, ha querido subir constantemente y ahí venía la Fed, hachazo al mercado para que no suba de forma directa, además. Era el mensaje al mercado, ¿no? Entonces, ahí es donde se combina justamente con lo que estábamos diciendo antes de esa gran divergencia que hay entre Europa y los selectivos de renta variable, en este caso americana, justamente a esa gran divergencia, debido a que todavía no han roto esos niveles técnicos que son muy importantes, entonces, por supuesto, si finalmente Powell no pivota, pero sí al menos dice, oye, frenamos aquí, el mercado, si ya tenía ganas de subir cuando había subida de tipos constante, pues evidentemente esto sería un catalizador, como le llamamos aquí, fundamental para empezar a ver subidas en renta variable, además de toda la comparativa que hemos hecho antes con Europa. Así que, firmemente, al menos bajo mi punto de vista, por supuesto, sería un motivo para ver subidas en el mercado, claro que sí. Pues veremos a ver qué es lo que ocurre esta semana, aunque a priori no esperamos muchos cambios en el discurso de Powell, pero nunca se sabe, siempre podemos tener algún tipo de sorpresa. Franco Machiavelli, muchísimas gracias, un placer. A vosotros, Marta, un saludo. Y mientras tanto, nosotros